Quiero compartir con ustedes un estudio muy particular que ha surgido en Estados Unidos hace ya un tiempo, pero creo que amerita una reflexión profunda en estos días. Para esto me voy a valer de una pequeña cita con el debido respeto. Y se dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. De hecho, así comenzaba la parábola bíblica de El buen samaritano. Ciertamente se lo ha entendido históricamente como un elogio a la misericordia y la compasión, siendo que en ese pasaje se muestra cómo un único viandante fue el que ofreció ayuda al viajero herido, mientras que tantos otros que profesaban públicamente una fe se desatendieron de aquella pobre alma que se encontraba allí a merced del destino. Es curioso que ni los levitas ni los sacerdotes hebreos hayan tenido el más mínimo sentido de misericordia hacia esta pobre persona. ¿Y por qué se trae de correlación este pasaje hoy día? No porque desde aquí se está haciendo un bloque de apologética, no porque desde aquí se esté predicando un tema específico de la fe cristiana, no porque desde aquí se esté criticando a alguna vieja religión, sino porque justamente a principios de los años 70, los psicólogos John Darley y Daniel Batson de la Universidad de Princeton mostraron una preocupación muy especial por las cuales una persona se moviliza hacia la conducta altruista. ¿Qué es lo que mueve a que una persona se compadezca del necesitado? Es decir, ¿dónde se encuentra ese motor que lo impulsa a uno a llevar un trato humano con aquel que se encuentra desdichado? Tal como sucede en aquella vieja parábola. Inspirado justamente en aquel versículo del Nuevo Testamento, en 1973 publicaron, y cito, De Jerusalén a Jericó, un estudio de variables situacionales y disposicionales de los comportamientos de ayuda. En dicho estudio, el objetivo principal de su trabajo era explorar si las acciones solidarias que se llevan a cabo se requieren de algún condicionamiento externo que ayude o que facilite a tal comportamiento. Es decir, para que la persona sea más solidaria y caritativa, ¿hay o no hay influencia del entorno? En el momento en el que se desarrolló la obra, Darley y Batson dejaron por escrito tres hipótesis a las cuales querían enfrentarse. Que las personas que creen en valores religiosos no tienen una mayor tendencia a las personas laicas a mostrar un comportamiento altruista. Esa fue una de las tesis que querían confrontar. Básicamente, que el ser religioso no necesariamente te hace más solidario que de repente una persona atea. La segunda muestra era si las personas que tienen una mayor prisa en su vida son menos propensas a ofrecer ayuda. Y finalmente, que las personas religiosas por motivos extrínsecos, entiéndase ir al paraíso, son menos propensas a ayudar a aquellas que tienen un motivo intrínseco, por ejemplo, la voluntad genuina de ampliar una perspectiva de vida. Estas eran las tesis que ellos planteaban y quisieron poner en duda. Lo que a mí me llamó la atención del estudio, porque si bien se nota que hay una tendencia particular en el destrato a ciertas posiciones de credos, es que los psicólogos tomaban prestados para el estudio estudiantes de teología de su universidad. Es decir, hicieron un intercambio disciplinario a los que usaron como elementos de prueba, pero sin que ellos lo supiesen, porque si no se iba a alterar el experimento. Es lo que actualmente se conoce comúnmente, al menos en YouTube se había puesto de moda hace un tiempo atrás, los experimentos sociales. A los participantes se les había pedido preparar una charla sobre la parábola del buen samaritano. Se les dijo que habían de ir a un edificio cercano a encontrarse con otro compañero y que entonces irían juntos a dar el discurso presentando tal ponencia ante los docentes. Finalmente se les dio una última instrucción, pero que era distinta al resto. En realidad había tres posibilidades que fuesen asignadas aleatoriamente a cada sujeto. ¿Tiene usted tiempo de sobra? ¿Es temprano? Opción 1. Opción 2.
todavía tiene algo de tiempo, pero no se demoren que se pueden llegar tarde. O 3, van con retraso, salgan ya mismo. Bajo las órdenes de los investigadores, los estudiantes comenzaron su misión. El truco, no obstante, estaba que, a la vuelta de la esquina, a mitad de camino entre ambos edificios, en un callejón, había un cómplice tendido en la vereda, pidiendo ayuda, tosiendo, gimiendo de dolor a cada estudiante que pasaba delante de él. El estudio en cuestión se trataba de cómo iban a reaccionar estos estudiantes de teología cuando se encontrasen ante una persona despojada en una situación desdichada. Según lo que ofrece este estudio, que lo tomo por cierto del portal ethic.es, el 40% de los que pasaron allí se detuvieron a atenderlo. Pero acá está el dato que es muy interesante. ¿Por qué? Los participantes que iban, en teoría, con tiempo de sobra, se detuvo en un 63%. Los que iban ajustados de tiempo, solamente el 45% se detuvo. Los que creían que estaban llegando tarde, solamente el 10% se detuvo. ¿Cuál es la conclusión? Que el problema no es precisamente si la persona es o no es religiosa al momento de ayudar, pero que sí es un factor condicionante en la ayuda, la vida apresurada con la que uno se maneja. El estar sometido a una forma de vida que exige un cumplimiento de tiempo, generalmente por factores productivos, suele desconocer el factor humano y hace que uno se convierta ya no en un subjectum, aquello que subyace a todo el mundo material, sino que se convierte en un simple sujeto, es decir, estar sujetado a las disposiciones de tiempo que pone el sistema. Por eso es interesante este estudio, porque aún las personas que están arraigadas a una fe, con un conocimiento profundo de la religión, priorizan, muchas veces, el simple hecho de estar a tiempo a donde se les ordene, que a cumplir el primer mandamiento, que es amar al prójimo como uno mismo. En primer lugar, me corrijo, amar a Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, amar al prójimo como uno mismo. Por ello, creo que es necesario, y con esto cierro, una reflexión respecto al tiempo. Porque es un problema complejo el tiempo. Claro, los mecanicistas dirán que el tiempo es la medida del movimiento de las cosas. Parece ser que hay un retorno a ciertas corrientes de la filosofía griega. Para otros es el hombre la medida de todas las cosas, incluido el tiempo. Y claro que si entendemos que la modernidad, uno de los factores culminantes de este proceso histórico, es la proliferación del reloj como forma de medición del tiempo de vida, quizás se entiende cómo son estos factores culturales. Pero no hay que olvidar en este sentido lo que bien enseña San Agustín respecto al tiempo, que termina siendo en última instancia la medida del alma. Quizás si entendemos en este sentido que pasado, presente y futuro es en relación al alma humana, podamos entender que de manera prudencial es importante el respeto a los compromisos asumidos y los tiempos a cumplir, pero que no por ello se puede caer en un absolutismo de desmerecer la ayuda al necesitado para simplemente cumplir obligaciones contingentes que no han de alterar sustancialmente nuestras propias vidas. Sin embargo, la ayuda al necesitado sí es un cambio cualitativo, tanto para esa alma que necesita de una mano, como para uno que obtiene allí la gracia en la obra, tratando de llevar una mejor calidad de vida al que realmente está pasando por un mal momento. Vivimos en esta sociedad, en una sociedad express, donde todo es para ayer. Pareciera que no hay tiempo de contemplación, como bien lo expresa Byung-Chul Han en el Arama del Tiempo, pero tampoco hay tiempo ni siquiera para la ayuda al prójimo. No hay tiempo para la filosofía, pero tampoco hay tiempo para la caridad. Entonces, ¿para qué hay tiempo? Para producir y consumir. Y luego,
si lo material naturalmente tiende a la corrupción? Sin embargo, el alma es eterna. He querido traer este bloque no con un fin apologético, sino reflexivo a la vorágine del tiempo de la posmodernidad, en un eterno presente, en un eterno bucle de movimiento, donde hoy se observa finalmente que en esta atención al mero movimiento por el movimiento mismo, ya no se tiene en cuenta el ser en ese sentido metafísico. Para que la gente lo entienda de manera muy simple, hoy se está viendo y alabando y participando de una carrera sin corredores, de un vuelo sin aves, de un río que se mueve sin el agua. No hay ninguna sustancia fuera del movimiento, simplemente es movimiento. Y uno le pregunta a las personas: ¿querés fama, dinero, poder? ¿Para qué? Y finalmente no son capaces ni siquiera de definir qué es la felicidad. Simplemente obran. Hay un ser que sigue el obrar. Una cuestión bastante rara, pero es lo que se da en este mundo posmoderno. Por eso cierro con esta reflexión. Es importante el respeto al tiempo, porque la vida de uno es tiempo, pero saber entender que no, por el movimiento mismo, se ha de desatender al entorno que uno tiene alrededor. La vida acelerada de la posmodernidad implica perder contacto con el otro, y el ser humano es un sum politicón, un animal político, un ser que se desarrolla en tanto que el otro. Por eso es importante no dejarse apurar por el movimiento del mundo, sino caminar pausado y lento, siempre atento al entorno, que quizás haya una persona allí necesitada. El buen samaritano fue el contemplativo que pudo ver hacia el costado. No nos dejemos apresurar por un mundo que no tiene nada que ofrecer, y sí tratemos de profundizar en las virtudes, que esas sí son eternas. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias.